La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente damos gracias a Dios por permitirnos seguir con vida y permitirnos seguir creciendo a través de su palabra, hermanos. Vamos a prestar mucha atención en esta tarde para que podamos sacar provecho a lo que Dios nos quiere decir y podamos crecer en el conocimiento, como dice la palabra, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios primeramente para continuar en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por estas oportunidades que tú nos brindas, Señor, que es una muestra de tu amor, Señor, hacia nosotros, tus hijos, y una muestra de misericordia hacia todos, porque aún seguimos en este mundo, Señor. Te pedimos que a través de tu palabra pueda haber fruto en nuestra vida, pueda haber cambios en nuestras vidas y podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como lo dice tu palabra, Señor. Dejamos todo en tus manos, dándote toda la gloria, porque solo a ti pertenece. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 1, versículos 8 y versículo 10. Dice el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero hablarles bajo el tema la injusticia hecha justicia. Yo diría, hermanos, que nosotros estamos viviendo en el mundo y en la época del merecimiento. Las capacidades, los logros, el reconocimiento y la fama han trascendido de tal manera que se convirtieron en temáticas mucho más relevantes a través de los años, donde la dignidad del ser humano y el yo han llegado a inflar tanto el ego del ser humano bajo la famosa y mal interpretada frase amor propio. Uno puede darse cuenta de esto que les estoy hablando en muchos ámbitos, pero por ejemplo, dentro de las compañías, dentro de las empresas, el orgullo aumenta según el cargo de cada persona o según su posición dentro de ella. O entre mayor sea tu conocimiento, puedes llegar a ser mucho mejor que los demás y aún pasar por encima de quien sea y como sea para lograr tus objetivos. Yo podría decir que hoy en día el ser humano se considera el supremo de la creación y aún del mismo universo. Y a Dios se le ha hecho a un lado porque, como sucedió también en la Torre de Babel, nos creemos tan suficientemente capaces de llegar a ser como Dios e independizarnos. Y hablando de este tema, hermanos, del merecimiento, uno escucha decir de manera muy recurrente la frase: con su comportamiento esta persona se ganó el cielo, o es que Dios debe tener a esta persona en su gloria porque era muy bueno y era muy bueno con las demás personas. Yo diría que con este tipo de frases o con este tipo de argumentos de parte de muchas personas, el ser humano
no solo ha creado la norma para definir lo que está bien y lo que está mal, sino que el ser humano se ha convertido en el juez que determina quién debe ir al cielo y quién no, según sus comportamientos y su obra y sus obras. Alguna vez alguien me decía, personalmente hablando, en referencia a una persona que ya había partido de este mundo sin Cristo: Dios es tan perfecto que debe tener en cuenta todas las cosas buenas que Él hizo hacia los demás, y por eso lo debe tener en su gloria descansando. Literalmente esas fueron sus palabras cuando me estaba hablando de esa persona que murió, vuelvo y repito, sin Cristo. Y yo sacaba conclusión de esa conversación: es que nos creemos tan perfectos y suficientes que nuestras obras demuestran que definitivamente, y lo voy a decir entre comillas, no tenemos pecado y que somos claros merecedores del cielo. La escritura menciona, hermanos, que la persona, sea quien sea, que dice que no hay pecado en su vida y que sus obras lo llevan al cielo, su comportamiento lo lleva al cielo, no solo hace a Dios mentiroso, sino que de ninguna manera, dice la Biblia, no puede permanecer la escritura en su vida. Y si yo saco conclusiones de esto, yo digo, la escritura es el todo en la vida de un cristiano, y la escritura es toda la esperanza que tiene la humanidad, no hay más. Y si la escritura es la única esperanza de la humanidad, y si no mora en alguien que afirma esto, esa persona no tiene ninguna esperanza, hermanos. Y hablando un poco de este tema, de, de la injusticia hecha justicia, si usted mira los judaizantes, los que aparecen en Gálatas, los que aparecen en Hechos, estos hombres que estaban tratando de ser justificados por medio de la ley, por medio, en pocas palabras, de sus obras, de su comportamiento, yo diría que no solo gran parte de ellos son los que están tratando de vivir y de ser justificados por el antiguo pacto o por merecimiento, podríamos decirlo, sino que aún en el mundo cantidades de personas se declaran merecedores de la vida eterna por sus comportamientos intachables, y aún afirman ellos, vuelvo y repito, sin pecado. Y debemos tener mucho cuidado, porque puede llegar a ser su caso, puede llegar a ser mi caso, que hagamos a Dios un mentiroso, porque hacer a Dios un mentiroso es emitir un juicio que yo diría que está completamente perdido, juzgando aún al creador de todo lo que nosotros podemos ver. Entre tantas otras cosas, hermanos, yo también he escuchado decir, nosotros los seres humanos no podemos llegar a ser extremistas. Todos algún día iremos al cielo, porque todos somos creación de Dios. Solo debemos vivir bien en esta tierra. Todo lo que la Biblia enseña o dice no es del todo cierto. Primero que todo, hermanos, ¿cómo cuestionamos la palabra de Dios de esta manera? ¿Cómo llegamos a cuestionar la escritura de esta manera? Y segundo, usted puede notar en este tipo de argumentos, vuelvo y repito, cómo el hombre ha creado la norma para decir quién va al cielo y quién no, basado en que, vuelvo y repito, en el comportamiento. Y tercero, y no menos importante, hermanos, hay que tener en cuenta algo, y lo he repetido muchas veces y quiero volver a mencionarlo acá. Una cosa es ser creación de Dios, y otra muy diferente es ser creación y también ser hijo de Dios.
no dimensionar, hermano, la gravedad de estas palabras y de estas afirmaciones que muchas personas en el mundo hacen desde la ignorancia, hermanos, y sin tener en cuenta tantas cosas, es lo que usualmente se puede visualizar, pero que ni más ni menos en este tipo de argumentos tilda al mismo Dios de ser un mentiroso. ¿Y por qué digo esto? De ser nosotros los seres humanos dignos, merecedores, grandes, suficientes para poder lograr dar el pago de ir al reino de los cielos, entonces concluiría yo y concluiríamos toda la raza humana de que por demás murió Cristo y lo que Dios hizo y el sacrificio de Cristo en la cruz o de Jesús en la cruz fue en vano. Gálatas capítulo 2 versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo quiero parafrasear este verso para que sea más entendible el contexto en que estamos hablando. Y yo diría, no desecho la gracia de Dios, pues si por las obras o por el comportamiento fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esta no es la base sobre la cual se mueven muchas religiones, sobre merecimiento, sobre obras, sobre comportamiento, y que así se obtiene el cielo o así se obtiene una vida eterna, como lo llaman muchas veces en otro tipo de religiones, en otro universo o en otra realidad después de partir de este mundo. Y déjeme decirle algo: todas las personas que hoy piensan y que aún dicen que por el merecimiento que habíamos mencionado el ser humano obtiene esa entrada al cielo, son los que indirectamente dicen Dios es mentiroso. Y vuelvo y repito, muchas religiones lo hacen. Muchas religiones dicen que el cielo viene a partir y es ganado por alguien a partir de las buenas obras y el buen comportamiento. Y vuelvo y repito, esas palabras hacen a Dios mentiroso, según lo que dijo Juan. Y con esto no estoy queriendo decir que un cristiano no tiene buenas obras o un cristiano no tiene un comportamiento distinto. Hay que entender algo, hay que comprender algo muy importante, y es que las obras, las buenas obras, son el fruto de una vida que ha sido cambiada por Cristo. Pero las obras no son el pago por la salvación, no. Las obras son el fruto de la salvación. Declarar, hermanos, que cualquier persona viviendo de cualquier manera y muriendo en cualquier condición es parte del reino de los cielos, yo diría que es una de las afirmaciones más rebeldes e insultantes hacia el mismo Dios. Es como si estuviéramos hablando de un Dios alcahueta o un padre alcahueta que deja hacer a su hijo lo que quiera y al final le sigue entregando todo, como si sus actos no tuvieran consecuencias. Además, hermanos, tenga muy presente esto: rara vez podríamos llegar a engañar a nuestros vecinos, y quizás usted nunca llegue a engañar a su esposa o a su esposo, si es su caso, ni a sus seres queridos. Pero sí es muy posible que nosotros los seres humanos nos engañemos, nosotros los cristianos nos engañemos a sí mismos. Si usted dice que no peca, usted se engaña, y vuelvo y repito, la verdad no está en usted, entonces no tiene esperanza. Si la verdad no está en usted, usted no puede ser salvo de ninguna manera. Juan lo dijo, que si usted dice que no ha pecado,
y que aún guarda la ley de Dios, o sea, tiene muy buenas obras y tiene un comportamiento excelente, hacia Dios mentiroso. Y el problema de toda esta situación, ¿cuál es? Que Dios no es mentiroso. La mejor decisión que podría tomar el ser humano es no jactarse de la bondad propia. Eso demuestra qué arrogancia tienen los seres humanos al decir que tienen la capacidad o que guardan los mandamientos de Dios a la perfección. El ser humano cree, aún hay seres humanos que creen que pueden guardar la ley de Dios. Sin embargo, no puede hacerlo. Y ese es el peor tipo de engaño de sí mismo que hay. Por eso les decía, nos podemos engañar a sí mismos. Prometer y prometer obedecer a Dios, pero no lo hacemos. No podemos. Ahora, usted preguntará, ¿por qué? El hombre natural, hermanos, cree que puede agradar a Dios, pero no le es posible de ninguna manera y la escritura lo afirma en innumerables pasajes. Ningún hombre puede agradar a Dios porque sencillamente ningún hombre puede satisfacer la norma de Dios. ¿Y cuál es la norma de Dios? Muy sencillo, la norma de Dios era Jesucristo, es Jesucristo. Esa era la norma de una vida que guardaba sus preceptos y ningún hombre puede satisfacer esa norma. Nos olvidamos de que somos miembros de una raza que es totalmente depravada en cuanto a la voluntad de Dios. El género humano no obedece a Dios. Y si usted lo duda siquiera por un momento, hermanos, simplemente mire a su alrededor y note la desobediencia del ser humano. Mire el pecado, mire la confusión, mire el ateísmo, mire la impiedad, la inmoralidad, la injusticia, el robo. Mire todo eso y dése cuenta que el género humano no obedece a Dios, no puede satisfacer la norma de Dios. Dios tiene mucha razón, hermanos, cuando dice en Romanos capítulo 3 versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y es muy interesante esta frase, hermanos, porque vivimos en una época cuando hay los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. El profeta Isaías dijo que ese día iba a llegar. Y yo digo, ese día ya lo estamos viviendo. Estamos en ese día. Isaías capítulo 5 versículos 20 y 21 dice, hay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Yo diría que este mensaje se resume en estos dos versos junto con los versos que les leía inicialmente. Cuando uno dice que no tiene pecado en su vida, y por eso el título, cuando hacemos la injusticia hecha justicia por nuestros propios medios, nos estamos engañando y nos convertimos en los perjudicados, únicamente nosotros. Nosotros no estamos engañando a Dios, ni estamos engañando a nuestros familiares, amigos, vecinos, etcétera, etcétera. Y el apóstol Juan es muy claro y dice que no hay verdad en alguien que se engaña a sí mismo y que piensa de esta manera y que no es consciente de que es un pecador y de que de ninguna manera ha alcanzado el nivel de perfección, porque eso es lo que pretenden decir las personas que creen tener un comportamiento tal que van a llegar al cielo por sus obras. Y con esto quiero terminar. Muchas personas están tratando de seguir ese camino en sus propios esfuerzos. Cerrar ellos mismos
con sus métodos y con sus formas y con su norma, la brecha que existe entre ellos y Dios. Y esa brecha de la que les hablo no es más que las obras ya mencionadas, el comportamiento intachable que se resalta y el desprecio total por el mismo Jesucristo. Y la maravillosa obra que hizo en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos ser salvos únicamente a través de la gracia, hermanos. Yo espero que este mensaje nos haya servido, nos lleve un poco a meditar y también nos saquemos provecho de este tipo de mensajes para entender también por qué muchas veces al hablar con personas en el mundo se creen lo suficientemente buenos como para ir al cielo, para que entendamos un poco por qué lo dicen y cuál es la verdad detrás de este tipo de argumentos y cómo es de grave, claro está, que el mismo apóstol Juan dice que si nosotros afirmamos decir que no hemos pecado y que no tenemos pecado, entonces hemos hecho a Dios un mentiroso. Y si hacemos a Dios mentiroso, no tenemos comunión con Él de ninguna manera. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, como siempre lo hacemos. Y recuerden, hermanos, no podemos hacer de la injusticia justicia por nuestros propios medios. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos sigues viendo, Señor, con amor y sigues ayudándonos y sigues enseñándonos cuando estamos tan equivocados en muchos pensamientos, Señor. Y sigues teniendo misericordia del mundo, aun cuando afirma creerse tan bueno que hace de la justicia justicia, Padre. Te bendecimos y te alabamos. Gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje y los bendigo en tu nombre, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos.